¿Sabías que no es nada complicado calcular los cuartiles de un conjunto de datos determinado y sin embargo son tan importantes? ¿Qué esperas? Ve por lápiz y papel que yo te lo explico. Bienvenidos a All You Need. Como ya lo he mencionado en otros videos, los cuartiles son una medida de posición dentro de las llamadas medidas de tendencia central. Aunque solo hablaré de los cuartiles en este momento, los deciles y los percentiles se calculan de una manera muy similar, pero los dejaré para otro video juntos. Comenzamos. Esta medida de posición nos permite dividir a un conjunto ordenado de datos en 4 partes exactamente iguales. Los cuartiles se referencian con la variable Q. Y para que exista un conjunto ordenado en 4 partes debe de haber en realidad 3 marcas. A estas marcas, que van a ser las Qs, tenemos que identificarlas con ciertas etiquetas. Así formaremos Q1, Q2 y Q3. Estas Qs a su vez representan porcentajes específicos de la sección que están abarcando. Es decir, la Q1 va a representar el 25%, la Q2 el 50% y la Q3 el 75%. Es muy importante que además entiendas que los datos deben de estar ordenados de menor a mayor. Digo de preferencia porque se pueden ordenar al revés, pero de preferencia tienen que ser de menor a mayor. Como esta medida se relaciona con otras también medidas de tendencia central, el orden es muy importante y es indispensable además. Esta medición contempla todos los datos, no se le escapa ninguno. Y además, los cuartiles se relacionan directamente con las posiciones. El cuartil Q2, es decir, el cuartil número 2, está vinculado con el valor que arroja la mediana de que también pertenece a las medidas de tendencia central. Y en todos los problemas pueden interesarnos solamente un cuartil o todos a su vez. Esto dependerá de cada uno de los problemas que estemos presentando o que estemos tratando de resolver. Podemos calcular cuartiles desde una lista pequeña de datos hasta listas muy grandes, por supuesto a través de tablas de distribución de frecuencias, con o sin datos agrupados. Pero cuando la muestra es muy pequeña, podemos tomar la decisión de hacerlo con o sin fórmulas. Fíjate bien que la barra naranja representa la totalidad de un conjunto de datos. Y recordarás cuando te dije en la diapositiva anterior que los cuartiles son posiciones o marcas que dividen a un conjunto de datos en 4 partes iguales. Entonces nuestro conjunto de datos, después de haber calculado los cuartiles, tendrá un aspecto así. Aquí te muestro entonces el cuartil número 1, cuartil número 2 y cuartil número 3. Y quiero que sepas que cada uno de estos cuartiles, cada uno de estos 3, están relacionados con un tramo de ese conjunto que está expresado en porcentajes. Como puedes observar aquí, tengo porcentajes asociados con los cuartiles anteriores, ¿verdad? Como eres muy hábil en las fracciones, tú ya sabes perfectamente bien que cada una de estas partes corresponde a un 25% de la totalidad de todo mi conjunto. Así que de aquí hasta esta marca que apunta el cuartil número 1 corresponde al 25%. Esta parte que te estoy señalando, que es el inicio, hasta donde marca el cuartil número 2, corresponde al 50%. Y lo mismo pasa con a partir de aquí hasta este punto de acá, donde marca mi cuartil número 3, es el 75%. Sumado los 4 cuartiles, nos dan el 100%, que es la totalidad de mi conjunto. Y con esto podemos entender entonces que el cálculo de mis cuartiles también me sirve para encontrar los porcentajes de un conjunto. Es decir, las preguntas relacionadas con este tipo de problemas se pueden resolver a través de los cuartiles para darte un porcentaje específico de un conjunto determinado. Ahora te muestro en pantalla 2 de las 3 fórmulas que podemos emplear para calcular los cuartiles. Una se usa para cuando la cantidad de elementos es par, es decir, mi n, esta n, marca que la cantidad de datos que está en mi conjunto es igual a un número par.
Y este de acá, que te estoy señalando, es para cuando mi n es impar. Si te das cuenta, son sumamente parecidas. Lo único que cambia es básicamente n+1. Eso es todo lo que cambia. La tercera fórmula te la voy a explicar cuando vayamos a aplicar un problema en donde tengamos que emplearla, ya que sería muy estorboso en ese espacio. Pero sí te quiero comentar a qué hace referencia, por ejemplo, las dos variables que tenemos aquí, que es la k y la n. La k hace referencia al número de q deseado. Si te puedes dar cuenta, en esta variable, vaya, tenemos un subíndice k. Este mismo valor va a estar relacionado con este. Y lo vamos a ver un ejemplo explicado para que no te pierdas y no pienses que es algo complicado, es algo muy sencillo. Y la n, como ya te comenté, es la totalidad de mis datos presentados en mi conjunto de datos. Pero, a ver, aquí quiero que hagas pausa tantito y anotes en tu libreta que estas fórmulas lo que te van a arrojar son las posiciones del dato que el cuartil está señalando. Y ese dato al que se está señalando, al que se está marcando, es mi respuesta de cada uno de ellos. Así que estas fórmulas siempre te van a arrojar las posiciones de la ubicación de los datos que nos interesan. Además, es importante que sepas que el cuartil número 2 está relacionado con la mediana del conjunto. Es decir, cuando hicimos problemas en otros videos de mediana, estábamos realmente calculando el cuartil número 2. Y cuando hacemos problemas de cuartiles, al momento de calcular el 2, también arrojamos el dato de la mediana. Así que te lo pongo aquí para que nunca se te vaya a olvidar. Bueno, aquí tenemos una lista de datos y como puedes ver son pocos elementos, ¿verdad? Así que podemos darnos el lujo de decir si queremos calcular los cuartiles con o sin fórmulas. En esta lámina te presentaré cómo hacerlo sin la utilización de ninguna fórmula. Ya esto se le llama por simple inspección. Pues empezaremos por determinar si nuestros elementos están ordenados o no. Y como puedes darte cuenta, pues no están ordenados, así que hay que hacerlo, ¿no? Necesitamos descubrir quién es el elemento central de nuestro conjunto. Y para ello empezaremos a quitar de uno a uno los elementos que se encuentran en ambos extremos, es decir, por acá y por acá son los extremos. Vamos a ir quitando de uno en uno hasta comprender todo nuestro conjunto. Si nos queda un elemento aislado o no, eso ya nos lo dirá la experimentación. Así que quitemos los dos de la orilla, los siguientes dos, el par siguiente, otros dos más y así hasta llegar a nuestro valor central. Pues concluimos con que el número 16 es el elemento buscado, este representa mi Q2 y obviamente también mi mediana. Como puedes observar, nuestra lista original de datos, todos los 17 datos, se dividió en dos subconjuntos, por así decirlo, de exactamente la misma cantidad de elementos. Pero te hago también la observación de que este ya no se va a tocar, salvo que se tenga que expresar como un resultado. Este se reserva y solamente vamos a trabajar con los dos subconjuntos que nos están señalando. Vamos a escribirlos en la parte de abajo para que no te pierdas. Ahora sí, puedes darte cuenta que este conjunto tiene del 1 al 8, son 8 elementos, ¿verdad? Y este conjunto tiene del 10 al 17, también son 8 elementos. El mismo proceso que hicimos en la parte de arriba con el primer conjunto, el conjunto original del 100%, vamos a hacerlo con cada uno de estos subconjuntos. Así que empezamos a eliminar las partes extremas hasta llegar a las centrales. Y pues aquí están los dos primeros, los siguientes dos. Y llegamos a concluir que no existe, como en el primer conjunto, un elemento que nos sobre y que nos indique qué es el cuartil que estamos buscando. En este caso estamos buscando el 1, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente bien que entre el 5 y el 7, que fueron los 7 bien, son los elementos que estaban antes de tacharlos. Existe otro. Y sabemos perfectamente bien que esos dos elementos me van a decir cuál es el valor que yo estoy buscando. Ahí te puse una muesca y te voy a escribir en la parte de abajo los dos elementos que interactúan como barreras, como límites, como la colindancia del valor que yo estoy tratando de encontrar. Nosotros por simple observación podemos darnos cuenta que el valor que falta entre los dos es el 6. Y así de simple podemos decir, pues el resultado es 6. Pero en muchas ocasiones no van a estar tan cercanos. Incluso pueden tener decimales, porque este tipo de problemas se pueden hacer con decimales.
Entonces, para lograr encontrar con exactitud cuál es el valor del siguiente cuartil, lo más sano que hay que hacer es promediar los dos valores que tengo aquí y después determinar con esto cuál es el valor de mi cuartil número 1. Entonces, hagámoslo. 5 más 7 es igual a 12. 12 entre 2 es igual a 6. Y 6 es el valor que yo estoy buscando. Lo mismo que hice con este conjunto de datos de 8 datos, voy a hacerlo con este otro subconjunto. Y voy a empezar a quitar elementos de las orillas hasta lograr encontrar una respuesta para mi cuartil número 3. Y lo hacemos, quitamos 2, otros 2, otros 2, y nos damos cuenta que tiene exactamente la misma circunstancia de este lado de acá, el primer subconjunto. Y para encontrar el cuartil número 3, vamos a poner una muesca y vamos a señalarlo. Pero escribimos los dos elementos que están interactuando entre el elemento que estoy buscando, que es 23 y 23. Si te puedes dar cuenta, pues son elementos exactamente iguales. El 23 es exactamente igual al 23. Así que lo que voy a hacer es simplemente tomar ese valor como respuesta a mi cuartil 3. Porque si yo los promediase entre sí, voy a sacar el mismo resultado. Y si no me crees, hagámoslo. 23 más 23 es igual a 46. 46 entre 2 es igual a 23. Así que ya tenemos el resultado correcto de mi cuartil número 3. Ya lo único que me falta recordarte es que el cuartil número 1 hace referencia al 25%, el cuartil número 2 al 50% y el cuartil número 3 al 75%. Y ya por último, para terminar con este ejemplo, pues hay que expresar el resultado debidamente con su Q igual a el 6, Q2 igual a 16 y Q3 igual a 23. Ahí está. Y pasamos entonces al ejemplo número 2. Bueno, pues ese es el ejemplo número 2. Si te puedes dar cuenta, tenemos una tabla de datos sencilla con poquitos datos, por lo que podemos calcularlos a través de simple inspección, pero el propósito de este ejercicio es calcularlo a través de fórmulas, a cada uno de los cuartiles, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos y después verificar cuántos elementos tiene mi conjunto. Pero antes de esto, te quiero platicar tantito de por qué mis preferencias con respecto a las fórmulas para ciertos y específicos problemas. Cuando tú calculas, por ejemplo, en un problema te pueden pedir el cuartil número 3 de un conjunto de datos. Si tú lo haces y tomas así la decisión de hacerlo por simple inspección, tú tendrás que calcular, aparte del 3 que te están pidiendo, el número 2. El 2 es de cajón. Lo que decimos aquí en México es de mucha talacha. Porque tienes que hacer procedimientos que a lo mejor te podrías saltar si lo hicieras con otros métodos. Ahora bien, si tú decides hacerlo, por ejemplo, con fórmulas, en contraparte con el método de simple inspección, lo que vas a hacer es ir directamente al cálculo de lo que te están pidiendo en el problema, sin necesidad de hacer ningún otro cálculo. Es decir, te vas directamente al cálculo del cuartil 3 y te olvidas del cuartil 2. Pero bueno, eso ya es dependiendo de cada problema y dependiendo de cada quien, porque si no eres bueno con las fórmulas, pues siempre está el plan B. Bueno, el primer entonces paso es ordenar los datos y verificar cuántos elementos tengo. Si tengo 16 posiciones, son 16 elementos y esa va a ser mi n. Muy bien, pero me doy cuenta que entonces es un número par. Este dato a mí me determina cuál es la fórmula que yo tengo que emplear para poder determinar mis cuartiles. Como es un número par, yo ya sé que la fórmula pegada o relacionado a estos números es esta. Y aunque voy a calcular cuartil 1, 2 y 3, voy a empezar por el número 1. De este dato yo saco quién es mi K. Acuérdate que el subíndice de cada cuartil me dice qué es la K. Esta K y esta K van a ser reemplazados por el 1. Y la N, pues ya lo dijimos, es la cantidad de elementos que están en mi conjunto. Ahora simplemente hacemos la sustitución y decimos entonces que 1 por 16 es igual a 16, entre 4 es igual a 4. Esa es mi posición, pero como estamos hablando de un conjunto que es de 16 elementos, no voy a tener un elemento con esta posición que me está indicando el elemento final de mi cuartil 1. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando yo tengo una cantidad de elementos impares, yo ya sé que me va a quedar un 1 centrado.
y ese es el valor final. Pero en los conjuntos pares no pasa lo mismo, ya lo vimos en el ejemplo número 1. Yo tendré que hacer un promedio de 2 valores entre los que está ese valor que estoy buscando para poder descubrir quién es él. Entonces, calculamos el Q1 más 1, que es como decirte a ti, el Q1, la posición que encontraste del Q1 y la siguiente posición. Ahí está expresado. Así que yo ya sé que mi valor, el que va a adoptar mi cuartil número 1, va a estar entre las posiciones 4 y 5. Ahí está, le voy a poner una muesca. Y ahora, tomo estos dos valores que están blindando o que están colindando con el valor que estoy buscando y los promedio entre sí para determinar y descubrir quién es. Acuérdate que es muy fácil verlo cuando están muy pegaditos, pero cuando no lo están tanto, cuando hay decimales, por ejemplo, te lo expliqué en el ejemplo número 1, siempre hay que hacer promedio. Así que yo siempre voy a hacer promedio. 5 más 7 es igual a 12. 12 entre 2, porque son dos elementos, es igual a 6. Así que ese va a ser el valor que va a apuntar mi cuartil número 1. Ahora bien, pasamos al cuartil número 2. Ahí está. Lo ponemos y decimos entonces que ahora mi K ya no va a ser 1. Ahora toma el valor de 2. Y la N sigue siendo exactamente igual, a 16. Hacemos la sustitución correspondiente y las operaciones indicadas, ¿verdad? 2 por 16 es igual a 32. Entre 4 es igual a 8. Y la posición siguiente sería entonces 9, ¿no? Una vez encontrada esa posición, ahí está la muesca, podemos determinar entonces que el valor 13 y 16 se tienen que sumar para poder dividirse y sacar el promedio de ambos. 13 más 16 es igual a 29. 29 entre 2 es igual a 14.5. Y ese es el valor de mi siguiente cuartil. Hacemos lo mismo con el cuartil número 3. Así de fácil está, ¿eh? Está muy simple hacer estos tipos de procesos. Mi cuartil 3 ya tiene la K con 3, ¿verdad? Ahí está, expresado. Hacemos las operaciones indicadas. 3 por 16 es igual a 48. 48 entre 4 es igual a 12. 12 y la siguiente posición de 12, que sería 13. Ahí está expresado, está indicado aquí. Y tomo estos dos valores, promediándolos entre sí para obtener el valor del cuartil número 3. 20 más 23 es igual a 43. 43 entre 2 es igual a el 21.5, ¿no? Una vez obtenidos estos valores, yo ya puedo determinar quién es mi 25, 50 y 75% respectivamente. Nos pasamos entonces al ejercicio número 3. Este ejercicio número 3 o ejemplo explicado te dice a ti que es prácticamente el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio número 2. Solamente que esta es una variante puesto que mi conjunto de elementos es 15, es un número impar. Así que veamos cómo se comporta y qué fórmula voy a emplear. Por principio de cuentas, ordenamos nuestros elementos, ahí están ordenaditos. Y después determinamos quién es nuestra n. Pues n, ya lo dije ahorita, es 15. Sabemos que es impar, por lo tanto yo tengo que emplear una variante de la fórmula anterior, que sería esta. Lo único que varía es justamente el n se le suma 1 y eso es todo, toda la modificación que tiene. Y tenemos el número 1, se sustituye en mi k y el n es exactamente igual a 15. ¿Ah? Ahí está. Hacemos la sustitución y las operaciones indicadas. 15 más 1 es igual a 16, 16 por 1 es igual a 16 y 16 entre 4 es igual a 4. Como este es un elemento impar, es una cantidad de elementos impares en mi conjunto total, entonces yo determino que este resultado sí especifica la posición del elemento que señala mi cuartil número 1 y esa es mi respuesta. Si te das cuenta cómo varía el proceso con respecto a, o cómo consideras los elementos o los valores con respecto al ejercicio 2, es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque cuando tienes un conjunto de elementos impares, pues tú ya sabes que vas a tener uno en medio al final, que no puedas descontar y que automáticamente se convierta en la respuesta final de tu cuartil. Hagamos lo mismo que hicimos con el número 2. La K se convierte en 2, la N sigue siendo 15,
la sustitución está aquí puesta y hacemos las operaciones indicadas. Decimos, primero efectuamos conste, ¿eh? No puedes multiplicar, bueno, sí puedes, pero es más trabajo. La idea es siempre hacerlo en un orden específico. Haces lo que está en los paréntesis y luego lo interactúas con las operaciones que te están indicando que están más por fuera del paréntesis, ¿no? Más al exterior. 15 más 1 es igual a 16, 16 por 2 es igual a 32 y 32 entre 4 es igual a 8. Y esa es la posición que yo estoy buscando. Así que ese es el señalamiento de mi Q2 y hace caso al resultado 13. Ahora hacemos lo mismo con el cuartil número 3, hacemos la sustitución correspondiente y las operaciones indicadas. 15 más 1 es igual a 16, 16 por 3 es igual a 48, 48 entre 4 es igual a 12. Y ese es el resultado del Q3. Como puedes ver, fue mucho más sencillo, más práctico, porque la cantidad de datos es impar. Cuando es par, tú tendrás que hacer promedio obligatoriamente. Pero cuando es impar, te señala justamente la posición donde está el elemento que estamos buscando. Con eso ya nada más me queda decirte quién es mi 25, 50 y 75% y expresar los resultados de las respectivas cosas. Pasamos entonces al ejercicio número 4. Vamos a ver entonces qué pasa en mi ejemplo número 4. Si tú te das cuenta, aquí tenemos una tabla de datos que es una tabla de frecuencias, ¿verdad? Esta tabla de frecuencias me permite determinar datos que están agrupados, pero que no tienen intervalos. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Me vengo entonces a la columna de los datos y me doy cuenta que son números simples. No hay límite inferior o límite superior, simplemente son números sencillos. Del 17 al 45 no cambia absolutamente nada más que simples cifras, nada más. Ahora bien, el primer dato que necesito es mi n. El n es el dato que te arroja la cantidad de elementos que tiene todo mi conjunto. ¿Cómo determino este? Muy fácil. Me ubico en la columna de las frecuencias absolutas y hago la suma de todos los valores que están ahí. Si yo hago la suma de 10 más 7 más 2 más 15 más 20, me da una cifra de 54, y esa va a ser la cantidad de mi n. Ahora bien, para calcular mi cuartil número 1, como yo ya sé que esta n es par, entonces voy a emplear esta fórmula. Una vez que ya lo tengo detectada, simplifico esta expresión diciendo entonces que el 1 voy a sustituirlo en la k y el 54 voy a sustituirlo en la n. Y hago las correspondientes sustituciones. Ahí está. Solamente me queda aplicar las operaciones mencionadas. 1 por 54 es 54. Entre 4 es igual a 13.5, mismo que especifico como resultado. Y esa es mi posición. Esa posición la tengo que encontrar en mis FDI. Si yo encuentro el 13.5, tomo el valor del dato que corresponde a esa casilla, ¿va? Esa fila. Pero si no lo encuentro, tengo que irme al próximo siguiente. Vamos a ver. 10 es más pequeño. 17 se pasa. Por lo tanto, el 17 es la ubicación que yo tengo que considerar. Le pongo su marca y le pongo un marquito de estrella para ubicarla perfectamente bien. Una vez hecho esto, yo me aproximo y tomo el valor 24 que corresponde a los datos de esta fila. Les pongo un circulito y lo especifico como resultado de mi Q1. Y esa es la respuesta, el 24. Ahora bien, lo mismo vamos a hacer con Q2. Solamente va a cambiar la K, ¿verdad? Si te das cuenta es la misma fórmula, solamente que la K aquí en lugar de ser 1 va a ser 2. Hago la sustitución correspondiente y me da automáticamente un 2 que multiplica el 54, que me da como resultado 108. El 108 dividido entre 4 me da la cantidad de 27, que es mi nueva posición. Esa la ubico en la FDI y me encuentro con un 17, 19, 34. Se pasa, esta es la que me corresponde. Le pongo una muesca y le pongo el señalamiento de estrella.
Automáticamente después de ahí salto a la columna de datos de esta misma fila. El 40 es mi valor encontrado, lo circulo y lo especifico como mi dato resultante. Lo mismo voy a hacer con la Q3, lo mismo, la misma fórmula, no cambia absolutamente nada, simplemente que la Q ahora va a ser 3. 3 por 54 es igual a 162. 162 dividido entre 4 me da la cantidad de 40.5. Ese la especifico como resultado, localizado como posición dentro de mi columna de las frecuencias absolutas acumuladas, y me doy cuenta que esta que te estoy señalando es mi casilla encontrada. Le pongo el identificador, la pongo con una estrellita para identificar que esa es la fila en la que me voy a posicionar, y brinco hasta el dato 45, que corresponde a la columna de datos. Ese lo circulo y lo brindo como resultado. De esa manera hemos terminado de calcular los 3 cuartiles y tenemos que indicarlos como resultado final. Vamos a pasar al ejemplo número 5. Pues bien, tenemos el último ejemplo que te voy a dar. Es el número 5 y representa un ejemplo que menciona una tabla de frecuencias donde tenemos datos agrupados, pero sí vienen con intervalos. Si te das cuenta, en esta columna que te estoy marcando, están marcados mis intervalos de límite inferior a límite superior. Cada una de las filas tiene estos mismos datos, este mismo formato, así que podemos concluir entonces que son datos agrupados con intervalos. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que localizar quién es mi n. La n es el número total de datos de mi conjunto y se saca sumando todos los valores de las frecuencias absolutas. 7 más 9 más 5 más 13 me da 34. La fórmula que voy a emplear como es un número par es exactamente igual a la del ejercicio 4. Entonces, tengo mi Q1, tengo mi fórmula y hago la sustitución correspondiente. Tenemos un 1 que sale del cuartil 1. 1 multiplicado por 34 que sale de la n, ¿sí? Me da 34. 34 entre 4 es exactamente 8.5. Esa posición la debo de localizar o la debo de ubicar en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿verdad? Aquí te lo estoy especificando. Vengo y digo 8.5 es después de pero aquí se pasa. Por el simple hecho de ser intervalos, yo no voy a saber exactamente cuál de los dos valores tomar o cuál de los valores que está entre estos dos voy a tomar para mi resultado final del cuartil. Entonces, este es un poco diferente del ejercicio número 4, donde sí podíamos hacer eso, pero es que aquí había un solo valor. Aquí hay un conjunto de valores, entonces no puedo hacerlo. Para tal efecto, yo necesito corroborar que se encuentre aquí. Si no está, hay una restricción. Y tendremos que elaborar este ejercicio con una fórmula diferente. ¿Te acuerdas que en la lámina número 3 te dije que había una tercera fórmula? Y que te la iba a explicar cuando se presentara la necesidad, pues este es el caso. Por aquí te voy a poner la restricción para que la anotes en tu libreta y dice así. Si tu posición del Q, es decir, esta, es igual a algún valor que se pueda reconocer en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, entonces, eso significa entonces, el límite superior será la respuesta. Supongamos que se encontró aquí, si es que hubiera sido el caso 16 aquí, por ejemplo, y aquí 16, mira, es la casilla especificada, mi resultado sería 14. Pero como no es el caso, tendremos entonces que reservar este valor porque lo voy a ocupar. Es decir, este procedimiento fue necesario. Voy a ocupar este valor, lo voy a reservar, que no se te vaya a olvidar, y vamos a pasar a explicarte cuál es la fórmula que vas a emplear. Recuerda de no olvidar esa posición. Esta es la fórmula que vamos a emplear para cuando queremos calcular cuartiles y mis datos se encuentran agrupados y además tienen intervalos. Está muy simple, esta va a ser el cuartil deseado, lo vamos a colocar. Este va a ser mi límite inferior, lo colocamos. Este de aquí es el elemento que encontramos en la diapositiva anterior, el 8.5 que dejé que reservaras, ¿te acuerdas? Que brincaba como loquito el 8.5.
Este es el valor. Este de aquí es la frecuencia absoluta acumulada, el valor que sigue después del 8.5, el valor siguiente. Este de aquí que tenemos con -1 es el anterior. ¿Te acuerdas que siempre te he manifestado que cuando a una variable se le resta un 1, estamos haciendo la referencia al valor anterior de este, ¿sí? De la variable. Te lo coloco, entonces, el letrerito. Y por último tenemos la amplitud. Esta siempre te he manifestado en un formato desglosado. Si te pongo amplitud, te tienes que aprender o recordar una fórmula más. Si yo te digo LS menos LI, que significa lo mismo, es el mismo resultado, bueno, es un poco más sencillo. Así que te lo coloco. Pasemos al ejercicio o a la culminación del ejercicio aplicando esta fórmula. Pues terminamos el ejercicio 5 tratando de adaptarlo a la fórmula que te acabo de comentar en la lámina anterior. Tenemos nuestra misma tabla de frecuencias y vamos a especificar entonces el elemento que acabamos de expresar, que es la fórmula completa, muy similar a la que hemos trabajado en otros videos. Tenemos aquí entonces que identificar en esta pantallita todos los datos que voy a vaciar en esta fórmula para después procesarlo como me lo vaya diciendo la fórmula. El primer dato que voy a necesitar saber es justamente quién es mi n. Pues bueno, no es necesario, pero para que tu conocimiento quede claro y se te repita nuevamente, el n forma parte de toda esta fórmula y simplemente lo pongo aquí para tu conocimiento. El n igual a 34, lo especificamos, y también la k, por supuesto. Como queremos calcular la Q1, la k va a ser igual a 1. Ahí está. Vamos a empezar entonces con una determinación de quién es mi Q1. Este ya lo calculamos de aquí, del anterior al anterior. Ahí fue la que reservaste. Y después vamos a determinar quién es el FI. El FI es justamente el Q1 más 1. Es decir, el FI va a ser del 8.5 al siguiente. Este es menor, este es mayor. Así que este es el elemento que a mí me está interesando. Lo vamos a colocar por acá con una estrellita y lo vamos a especificar en nuestra tabla de datos. Ahí está. Ahora bien, vamos a determinar ahora quién es el valor anterior, que sería justamente el 7. Si aquí estamos posicionados, si es mi factor estrella, pues entonces el anterior de este es el que está arriba, dentro de mi tabla de distribución de valores, ¿no? Lo colocamos aquí. Y ahora vamos a determinar quién va a ser el límite inferior, porque me lo están pidiendo en la expresión, ¿verdad? En mi fórmula, que es un 8. Y de una vez, ¿quién es mi límite superior? Ahí está, lo especifico. Una vez que ya tengo completos todos mis datos, vamos a vaciar estos datos en la fórmula y hacemos las operaciones indicadas. Lo voy a expresar de una vez. Acuérdense que todos estos valores los tomamos de aquí. LI igual a 8, 8, más, corchete, paréntesis, este valor es el encontrado en el valor pasado, 8.5, 8.5, menos f de i menos 1. ¿Quién es f de i menos 1? El 7, el 7. Como denominador tenemos el FI. ¿Quién es FI? 16. Aquí está 16. Menos f de i menos 1. Es el mismo valor de aquí, ¿verdad? 7. Muy bien. Ahora, el límite superior vale 14. Aquí está especificado. Menos el límite inferior, que ya le hemos especificado acá, es un 8. Ya vaciando todos los datos que tenemos aquí, ahora sí procedemos a hacer las operaciones indicadas. Y decimos entonces que la siguiente expresión es la resta del numerador, del denominador y del producto. 8.5 menos 7 es igual a 1.5. 16 menos 7 es igual a 9. Y 14 menos 8 es igual a 6. Este 8 no se toca porque es lo último que vamos a integrar en nuestro resultado final. Ahora bien,
Tú sabes perfectamente bien que el 6 es un entero, así que va a multiplicar a mi valor entero de la fracción. 6 por 1.5 es igual a 9. 9 entre 9, entonces va a ser igual a 1. Y 8 más 1, ahora sí los puedo hacer porque es mucho más fácil, es igual a 9. Pues justamente este valor es mi resultado final. Con esto hemos terminado todos los ejercicios que se me ocurrieron para que todos tus problemas fueran solucionados. Vamos a pasar a las actividades a ver qué te parece. Te muestro pues 3 actividades que te van a enriquecer este conocimiento para que te quede para siempre, para toda la vida. En esta primera lámina de actividades solamente te voy a mostrar 2 y en la siguiente la tercera. Como primera actividad, te pido que termines el ejercicio número 5, ya que se recordará solamente calculamos el cuartil número 1, faltaría el 2 y el 3. En la segunda actividad te estoy mostrando una tabla de distribución de datos, pero que están con datos agrupados y con intervalos. Si te das cuenta, aquí se han puesto o propuestos los intervalos para estos datos. Calculas los 3 cuartiles y determinas cuáles son los porcentajes. Pasemos entonces a la actividad número 3. Vemos que tenemos una serie de datos que tú tienes que determinar si lo quieres hacer por simple inspección o lo quieres hacer a través de fórmulas. En la descripción de los 3 cuartiles es importante que tú tomes la decisión. De hecho, te invito a que lo hagas de las 2 maneras para que veas que te sale el mismo resultado sin importar el método que tengas. Como siempre te lo he dicho en clase y te lo digo en video, la forma en la cual tú desarrollas tus resultados no importa. Desde que la ciencia es ciencia, el camino que adoptes o que tomes para llegar a un resultado final realmente es irrelevante. Claro que hay que siempre buscar las formas óptimas, pero al final de cuentas lo importante es que llegues al resultado correcto. Pues con esto terminamos, espero que te haya servido y pues me despido de ti. Que tengas un excelente día. Ya por último te agradezco enormemente que me pongas atención, que trates de hacer las cosas por tu propia iniciativa y te invito a que te suscribas por favor a mi canal, que compartas y que le des un clic en la campanita para que recibas nuevas notificaciones. Bendiciones para todos ustedes. Gracias.